en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al versículo 30. Amén. Aparece ahí en la pantalla. Dice así la palabra de nuestro buen Dios, del 19 al versículo 30. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle del 29 al 30 todos. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amoroso hoy Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y en este momento, Señor, te pedimos que nos hables a nuestras vidas, Señor, que sea usted quien exponga la enseñanza, que sea tu palabra, que se cumpla tu propósito de esta porción, Señor, de ser conocido principalmente usted, Señor. Y Padre, te rogamos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, Señor, a ponerla por obra, y que tu nombre sea glorificado a través de esta porción, Señor. Bendice a mis hermanos que disponen en su corazón, Señor, congregarse, y también te pido por aquellos hermanos que ven las transmisiones, Señor, que se edifican a través de la enseñanza transmitida. Te pido por ellos, fortalécelos, ayúdales, y te pido por toda la iglesia, Señor, fortalécelos donde quiera que se encuentren, Señor, tú los conoces. Ayúdales, Padre, tú conoces sus necesidades. Y, Señor, te pido por la vida espiritual de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por la bendición y responsabilidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos pidiéndote dirección, pidiéndote que usted sea quien nos guíe, Señor, en todo momento. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, Filipenses, le he puesto a la enseñanza, hermanos, Timoteo y Epafrodito, dos siervos de estima. Timoteo y Epafrodito, dos siervos de estima. Recordemos, hermanos, que hemos estado hablando de esta porción en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. La carta a los filipenses es una carta de agradecimiento por el valioso y gran apoyo que le brindaron la iglesia de Filipo al apóstol Pablo. La relación que había del apóstol Pablo con la iglesia de Filipo era una relación estrecha. Era una relación muy, muy bonita, muy cordial. La iglesia de Filipo se caracteriza por una iglesia muy noble. Y es la epístola más personal que el apóstol Pablo escribió a una iglesia. ¿Desde dónde la escribió? Bueno, recordemos que estaba encarcelado, estaba encadenado. Mas, sin embargo, tenía la libertad de seguir escribiendo, de seguir publicando la palabra, con toda libertad anunciando del Señor. Y fue dirigido por el Espíritu Santo a escribir esta hermosa carta a los filipenses. Recordemos que estaba en prisión. Y sea cual sea el problema que usted atraviese, hermano, al igual que el apóstol Pablo en prisión, usted
usted como cristiano tiene esperanza en el Señor. Dice un texto, porque todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Y ahí estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta en prisión. En el capítulo 2, hermanos, observábamos hace 8 días que él exhorta sobre la humildad, sobre el ejemplo más grande de humildad y que pusieran en práctica la humildad. Pero vamos a observar hoy en esta tarde, el apóstol Pablo ahora vuelve la vista a las obligaciones que el ejemplo de Cristo impone a los cristianos. Algo interesante, hermanos. Filipenses 2:12, nada más para como contexto y entrar después en el 19. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora ¿en qué? En mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. La iglesia de Filipo tenía que aprender a sostenerse sobre sus propios pies, confiando plenamente en el Señor, estando o no estando el apóstol Pablo. Deberían de aprender a caminar en la fe, debían de aprender a resplandecer en Cristo, estando en su líder, el apóstol Pablo, o no estando, con un sentido de fragilidad humana, pero sabiendo que Dios estaba detrás de ellos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Y es lo mismo que debería de haber en todas las iglesias. Él como líder espiritual, él como el misionero llamado por el Señor, estaba enseñando a la iglesia de Filipo que pusieran la mirada en el Señor y solo en el Señor. Y si estando él o no estando, ellos tenían que seguir adelante. Es lo mismo que deberíamos todos los que están de alguna forma al frente de algún departamento, de alguna iglesia, enseñar a la iglesia a que pongan su mirada únicamente en el Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no, sino no estando yo, sigan adelante. ¿Por qué el apóstol Pablo le enseña esto a la iglesia? Bueno, tenían que seguir adelante. Estando o no estando su líder, tenían que levantarse, tenían que resplandecer, tenían que luchar, tenían que seguir en la meta. Ocupados en vuestra salvación, no solo trabajar en ellos, sino ocuparse de los problemas personales y en los asuntos de la iglesia de Filipo. Con o sin, la iglesia tiene que seguir adelante. Usted como iglesia, usted como miembro de la iglesia, con o sin, tiene que seguir adelante. ¿O acaso fue comprada por algún líder de una iglesia? ¿Acaso fue salvo por algún líder de la iglesia? Hemos sido comprados a gran precio y el precio, quien pagó ese precio fue el Señor Jesús. Por lo tanto, tiene que seguir adelante. Y eso es algo importante, hermanos. Usted como iglesia, enséñele a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a seguir adelante, esté usted o no esté. ¿Se ha preguntado qué pasaría si usted faltara? ¿Sus hijos seguirían en el camino? ¿Se ha preguntado usted como esposo, como esposa, si usted faltara, sus hijos seguirían en el camino del Señor? Tiene que sembrarles siempre la palabra. Sigan al Señor con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, hermanos, en una forma general, enseñe a su familia, a los suyos, a sus hijos, a no depender completamente de usted, sino que dependan del Señor, que sigan al Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted falte, va a ser un problema muy serio. Y muchos no van a poder levantarse. ¿Por qué el que se levanta, se levanta? ¿Y por qué el que está caído no se puede levantar? ¿Qué sucede? ¿No dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores? En Cristo, ahí está la solución.
En Cristo está la salvación, en Cristo está la ayuda, en Cristo está la fortaleza, en Cristo está el levantarme, pero solo en Jesús. Qué importante, hermanos, es que enseñemos a la familia a que sigan adelante, a que sigan adelante. Usted como iglesia, que esté quien esté al frente, tiene que seguir adelante, hermano. Amén. Tiene que seguir adelante. La iglesia de Filipo tenía que seguir adelante. Y nosotros también, como miembros de una familia, nosotros también como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia local, tenemos que seguir adelante. Así que, hermanos, por favor, por eso el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra por qué indica que no trabajamos solos y también que experimentamos su obrar en nosotros a medida que trabajamos para Él. No estamos solos. Usted no está solo. Un servidor no está solo. Y si en una iglesia se logra lo que se logra, es porque Dios permite las cosas, dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Todo lo que se logra en una iglesia es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Así que, hermanos míos, debe usted enseñarle a los suyos que es Dios quien produce en vosotros, en ustedes, el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Después le dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia de Filipo tenía que vivir en medio de una sociedad corrompida, de manera que dieran reflejo del Señor, que dieran testimonio del Señor, que mostraran las obras del Señor, que a pesar de una sociedad corrompida, que a pesar de los problemas, ellos tenían que mantenerse fieles en el camino, resplandeciendo como el Señor quiere que resplandezcan. Así que, hermanos, a Jesús y solo a Jesús debes de seguir. Después dice irreprensibles, irreprochables, de forma sencilla, de forma humilde. Así después dice, versículos 17 y 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Así que, en otras palabras, en la venida de Cristo, Pablo tendría de qué regocijarse en ellos si se mantenían fieles en el camino del Señor. Dice otra versión, y aunque mi vida fuera derramada, está hablando el apóstol Pablo, sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pablo aquí ilustra algo en relación a las ofrendas judías, la palabra libación, que quería decir dedicar la vida o la sangre de uno como sacrificio. Pablo estaba su vida en servicio al Señor. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Después de todas estas palabras, Pablo decide enviar a Timoteo a la iglesia de Filipo. Por favor, decide enviarlos. Versículo Filipenses 2:19. Denle lectura, mis hermanos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo, recordemos que era siervo de Jesucristo, así empieza la carta a los Corintios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Timoteo, un siervo de estima. Pero en el Señor Jesús,
Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. En ese momento, hermanos, nadie más, excepto Timoteo, compartía con el corazón el interés por Cristo. Tenía un gran interés por la obra del Señor, un gran interés por glorificar al Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Cuánto amaba el apóstol Pablo a Timoteo? Dice la palabra, espero enviarlos pronto a Timoteo. Vamos por favor a observar cuánto amaba el apóstol Pablo a un colaborador llamado Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, por favor, él espera enviarlo a la iglesia de Filipo. Segunda Timoteo 1:2. Veamos quién era Timoteo. Dice la escritura, a Timoteo, ¿qué? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Recordemos, Pablo el apóstol, siervo de Jesucristo, como siervo observa que anhelaba de un siervo más joven que él. A Timoteo, amado hijo. El apóstol Pablo amaba a Timoteo, lo veía como a hijo espiritual. Gracia y misericordia y paz, le anhelaba bienestar. Y después le anhelaba la paz a Timoteo. ¿Amaba al apóstol Pablo a Timoteo? Le amaba. Le amaba, lo veía como hijo, le amaba como un hijo espiritual. Le anhelaba bienestar, le anhelaba la paz. Versículo 3, denle lectura, por favor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Lo amaba, lo veía como a hijo, le anhelaba bienestar, le anhelaba la paz, se acordaba de él en sus oraciones. No es lo mismo que deberían de hacer los siervos de todos los demás. Pero ese era Pablo. Ese era el apóstol Pablo, versículo 4. ¿Deseando qué? Deseaba verlo. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Otra versión dice, y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría. Timoteo, me gozo al verte, me gozo al saludarte, me gozo al platicar, me gozo cuando estamos juntos sirviendo al Señor. Me gozo porque sirves al mismo Señor. Había algo impresionante en el corazón del apóstol Pablo, de lo que sentía por Timoteo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, Timoteo, tienes una fe no fingida, tienes una fe real, una fe genuina, una fe verdadera. Qué palabras, hermanos, del apóstol Pablo, un anciano, diciéndoselas a un joven que empezaba el ministerio en el pastorado. ¿No son unas palabras bonitas? Unas palabras bonitas. Siempre, hermano, cuando alguien te diga algo, cuando alguien te quiera ofender en algo, refúgiate en la palabra del Señor. El Señor tiene mejores palabras que cualquiera de nosotros. Amén. Fortalécete en lo que dice el Señor. Dice la Escritura, el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pregunta, ¿tenía un buen maestro Timoteo? Lo impulsaba, lo motivaba, le dice, tienes el don de Dios. No solo tienes una fe no fingida, no solo tienes algo que Dios te ha dado, sino te invito a que seas valiente. Dios te ha hecho valiente, Timoteo. Ahora Dios te ha dado la capacidad de amar. Ahora Dios te da la capacidad de tener dominio propio. Tú puedes. Sigue adelante. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que Él le aconseja,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, todo es posible en las manos del Señor, así que te animo en el Señor, sigue adelante, fortalécete en el Señor, con la ayuda del Señor es posible, son posibles las cosas. Al igual que Timoteo, él tenía a su maestro que ahí lo alentaba, aunque era joven, aunque era muy joven comparado a la edad del apóstol Pablo, era un joven que tenía un corazón con un interés por Cristo y su obra. Un gran interés por darle la gloria al Señor. Volvemos, por favor, Timoteo, un siervo ejemplar, un siervo de estima. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, ese compañero en el cual él amaba, lo veía como hijo espiritual, al cual le anhelaba bendición, le anhelaba la paz, el cual tenía un don de Dios, el cual lo motivaba a que fuera valiente. Ahora le está pidiendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Tienes que ir a la iglesia de Filipos. Espero que en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, todos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y qué tan sinceramente se interese por vosotros. A ninguno tengo del mismo ánimo, a nadie. No hay nadie que tenga el mismo ánimo para servir, como está sirviendo Timoteo. Timoteo era el único que tenía ese interés, al igual que el apóstol Pablo en ese momento. Era un colaborador del apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Por quién? Por la iglesia de Filipo. A nadie se interesaba tanto por la iglesia de Filipo, aparte del apóstol Pablo, más que Timoteo. De una forma sincera, de una forma genuina, de una forma real, verdadera, no fingía su interés por la iglesia de Filipo. Y a mí me llama la atención el texto que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, hermano. Observe qué dice el apóstol Pablo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Debería de haber una preocupación en las iglesias si no hubiese algún hermano, alguna hermana del mismo ánimo que ame la iglesia. Pues oremos por ello, hermanos, amén. Viene el campamento, viene la EBDB, se necesitan jóvenes, o usted mismo que despierte ese ánimo, como lo había en Timoteo, que ame la obra del Señor, que ame al Señor. Dice la palabra, una persona que amara sinceramente a Dios y a su obra. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y qué tan sinceramente se interese por la iglesia de Filipo. Estamos en un tiempo, hermanos. Estamos en un tiempo donde se ama más la obra que al dueño de la obra. Para muchos no es de interés escuchar la palabra de Dios. Para muchos no es su prioridad leer la palabra de Dios. Para muchos no es de su interés escuchar una enseñanza que es de la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo donde se ama más la obra que el dueño de la obra. ¿Qué dice la Biblia? Timoteo amaba no solo a Dios, amaba la obra. Te quiero decir algo, tú puedes amar, si amas a Dios vas a amar su obra. Pero no te puedo decir lo mismo si amas la obra, que ames al Señor. Puedes amar tanto la obra y no estar amando al Señor, al dueño de la obra. Y como iglesia debemos de tener ese enfoque, debemos de amar al Señor, interesarnos por el Señor. ¿Y cómo vamos a interesarnos en el Señor? Bueno, a través de su palabra, a través de escuchar la enseñanza de su palabra. Como siervos y como servidores debemos de amar más al Señor, porque si amamos al Señor, amaremos su obra. Algo interesante, por favor, Juan 14:21. Timoteo era un siervo de estima.
Amaba la obra porque amaba al Señor. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El 23. Respondió Jesús y le dijo: todos. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo importante de amar la palabra. Observamos en estos textos, dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo vas a guardar una palabra que no recibes, que no escuchas? Si no te interesas por estudiar la Escritura, si no te interesas por escuchar una enseñanza, ¿cómo es posible que puedas decirme que amas a Dios? ¿Por qué es que no hay personas que tengan el buen ánimo como Timoteo? Porque se necesita amar primero al Señor para poder amar su obra. Porque si tú amas la obra y solamente la obra y no amas al dueño de la obra, pues tu ánimo va a ser voluble, no va a ser sincero como lo dice la palabra. El que ama al Señor ama su obra. Y la forma en que debemos nosotros como servidores del Señor es amar su palabra, guardar su palabra y ponerla por obra. Timoteo es un siervo de estima porque sabía cómo estaban las cosas. Hoy estamos en un tiempo, hermano, y aquí se observa en la palabra: para amar al Señor hay que escuchar su palabra. Yo me gozo y tú gózate cuando escuches la palabra del Señor. Regocíjate en escuchar la palabra del Señor. Deleítate en la palabra del Señor, es lo que dice la palabra. Amén. Lo mejor que podemos hacer en el día es gozarnos a través de la palabra, es recibir la palabra. Quien quiera que predique, gózate por medio de la palabra del Señor. Es la palabra la que va a causar un efecto para que haya siervos de estima y de buen ánimo, como lo hubo en Timoteo. Timoteo se llenaba de la palabra. Me imagino que como colaborador y apoyo del apóstol Pablo, mientras el apóstol Pablo predicaba, Timoteo sentado escuchando, y ha de haber ardido su corazón. Quiero servir en el Señor, quiero hacer lo que hace el apóstol Pablo para la gloria del Señor. Era un colaborador muy cercano al apóstol Pablo. Escuchaba esas predicaciones, esas enseñanzas, esas exhortaciones de la palabra. Timoteo no escribió ni una carta, pero lo que hacía es que escuchaba lo que el Espíritu Santo le inspiraba a Pablo, y se llenaba tanto de la palabra que tenía un buen espíritu, un buen ánimo en la obra. Era un siervo que amaba la palabra. Si amas al Señor, amas su obra, pero no podemos decir lo mismo si amas la obra, que ames al Señor. Observa la gravedad del que ama la obra, pero no ama al Señor. Por favor, Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Por qué amaba y quería ir Timoteo a Filipos? Porque amaba a Dios. 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece la palabra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no servimos en tu obra? Señor, ¿no era de los que participábamos en tu obra?
Era de los primeros, de los puntuales en tu obra. No profetizamos en tu nombre, no enseñamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos tantas cosas, y en tu nombre hicimos muchas obras, hicimos milagros. ¿Qué dice la Escritura? El versículo 23, todos. Y entonces les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. Hay gente, ¿te das cuenta que hay gente que ama más la obra que al Señor? Aquí se observa un cuadro perfecto de cómo en aquel tiempo hubo gente que estaba en la obra, pero que no era del Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Gózate en escuchar la palabra del Señor. Edifícate a través de la palabra del Señor. Interésate en escuchar la palabra del Señor. Porque muchos que estén en la obra, ya hay muchos en la obra, pero que tengan el ánimo como Timoteo. Él amaba a Dios y era un hacedor de la palabra. Así que, hermanos, seamos prudentes, interesémonos en conocer más al Señor por medio de su palabra y dejemos de ser soberbios creyendo que ya lo sabemos todo. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a explicar? Timoteo, aunque era joven, se deleitaba en la palabra del Señor. Versículo Filipenses 2:21. ¿Qué me va a enseñar? Yo ya lo sé todo. Bueno, ahí habla de una soberbia. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de qué, de Cristo Jesús. Aquel que echaba fuera demonios, aquel que profetizaba, hacía la voluntad de Dios por lo suyo propio. Porque todos buscan lo suyo propio, todos quieren servir al Señor en su forma, en su estilo, como ellos quieren. Y cuando ellos quieren y donde ellos quieren. Y si no es conforme dice la palabra, entonces no. El orden, hermanos, debemos de alimentarnos por medio de la palabra, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y lo que espera el Señor Jesús es que nos fortalezcamos por medio de su palabra, por medio de su escritura, por medio de la Biblia. De lo contrario, buscaremos hacer en todo lugar, en todo tiempo, nuestra propia voluntad, como todos los demás, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que, hermano, qué bueno que estás aquí, escuchando la palabra del Señor, un servidor, Timoteo, conforme a la voluntad del Señor. Versículo, por favor, 23. Así que a este espero que enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Timoteo era una persona de confianza del apóstol Pablo por su testimonio, por su fe no fingida. Y lo mismo el Señor puede lograr en todos nosotros. Amén. Puede lograr un joven una actitud como la de Timoteo, un carácter como el de Timoteo, que amaba al Señor. Así que, hermanos, únete, acércate, intégrate en lo que es la obra del Señor, como lo hacía Timoteo, apoyando al apóstol Pablo. Busquemos ser servidores fieles y prudentes, que amemos al Señor, porque si amamos al Señor, amaremos su obra. Número 2, Timoteo era una persona aprobada por el apóstol Pablo, tan esclavo como el apóstol Pablo, y nadie más compartía con él de corazón el interés por Cristo. Pero número 2, no solo estaba Timoteo. Filipenses 2:25, denle lectura. Amén. ¿Sí se escucharon entre ustedes? Vamos a darle toda lectura. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador,
y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aunque no había otro con el mismo ánimo que Timoteo, sí había un compañero de milicia. La carta vuelve ahora a las materias personales. Pablo iba a enviar a Timoteo más tarde a la iglesia de Filipo y Epafrodito lo iba a enviar de forma inmediata. Y que querían que fueran recibidos ambos como representantes suyos y con autoridad. Epafrodito era un líder, hermanos, de la iglesia de Filipo, que le llevó al apóstol Pablo, escuche bien, un donativo monetario, a quien Pablo enviaba ahora nuevamente a la iglesia de Filipo. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano, mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo, es decir que si observa usted cómo era Epafrodito, era un hermano bien colaborador. Miren, le agrega el apóstol Pablo y no lo está inspirando la abuelita de Pablo, no, lo está inspirando el Espíritu Santo a escribir cómo era Epafrodito, cómo era Timoteo, para que usted y un servidor aprendamos de cómo debe ser un servidor del Señor. Epafrodito era un hermano, era colaborador, era compañero, era mensajero y era ministrador. Hermano, una persona muy cercana, colaborador, un servidor, un ayudador en las cosas del Señor. Así era Epafrodito, un compañero, siempre estaba ahí para lo que se necesitaba, para lo que se ofreciera. Oye, vamos a plantear esto, vamos a hacer aquello. ¿En qué te apoyo? ¿En qué te ayudo? ¿En qué puedo servir? Me dispongo para poder ser un colaborador ahí cerca de ti, Pablo. Un mensajero. Es decir, que era un embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Y un ministrador. La palabra ministrador significa funcionario del Evangelio y benefactor. ¿Qué significa benefactor? Que hace un bien o presta una ayuda a otra o a otras personas de manera desinteresada. Epafrodito era el hermano que estaba al pendiente de las necesidades del apóstol Pablo. Dios coloca a personas en la iglesia con ese tipo de actitud, con esa madurez espiritual. Tomaba muy en serio las necesidades del apóstol Pablo. ¿Dónde dijimos que estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. ¿A dónde iba Epafrodito los días que estaba el apóstol Pablo en la cárcel? Iba a ver, hermanos. Posiblemente le llevaba la comida, alguna sabanita, algún jabón, agua, algo. Era empático a las necesidades del servidor del apóstol Pablo. Era empático a lo que necesitaba el apóstol Pablo. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Y observa cuántas sí hay aquí. Nada más en este texto hay 3 Y. Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador ¿de qué? De las necesidades, hermanas. Timoteo y Epafrodito, 2 siervos de estima, 2 siervos de estima. No dejaron solo al apóstol Pablo, no lo dejaron solo, estaban al pendiente, estaban al tanto, estaban al cuidado. Estaban ahí, hermanos. Dios coloca personas para que estén al pendiente. Y observe, hermanos. Recordemos que el apóstol Pablo cuando iba de misionero, no crean que se iba de gratis en los barcos. No crean que montaba un caballo de gratis. No, alguien le apoyaba y había hombres con un buen corazón que le apoyaban. En el caso de
Epafrodito. Él se encargaba del evangelio, de las cosas del Señor, y Dios colocaba personas como él, 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito los extrañaba mucho a la iglesia de Filipo y estaba afligido porque la iglesia se enteró que había enfermado. Observen, se enfermó y estaba preocupado porque la iglesia se enteró que había enfermado, y la enfermedad no era cualquier enfermedad. Fue enviado por la iglesia de Filipos y gustosamente fue a la cárcel, a ver a Pablo. Y estaba al pendiente de sus necesidades. Qué buen colaborador. Amén. Imagínense. Oye, el hermano lo metieron a la cárcel injustamente. Pues vamos a preparar un lonche, yo lo llevo, vamos a estar al pendiente del hermano. Aún no se ha llegado el momento, hermano, pero cuando algunos de nosotros nos metan injustamente, acuérdate de la carta a los filipenses, de Epafrodito y de Timoteo, que estaban ahí al pendiente. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Satanás siempre va a zarandear a personas como Epafrodito, porque aman al Señor, aman la obra y siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Los va a zarandear, los va a sacudir, les va a permitir alguna enfermedad. Lo observamos, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de que, hermanos, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Qué maravilloso es Dios. Pues cómo no va a tener misericordia si estaba sumergido en la obra del Señor. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Satanás haciendo de las suyas para evitar, hermanos, que fueran bendecidos por medio de su ministerio, por medio de sus dones. Una persona servicial, una persona misericordiosa, una persona benevolente, una persona ayudadora, una persona participativa, una persona hospedadora, una persona de oración, una persona que ama a Dios y ama la obra. Eso es lo que era Epafrodito. De vez en cuando Dios va a zarandear a gente que ama al Señor y por amor al Señor está siempre dispuesto a servir, a ayudar, tal como lo vemos en estos dos siervos. Están sirviendo en la obra, predicando el evangelio. Que no te sorprenda. La gente que ama al Señor, la gente que quiere servir al Señor, pues a veces va a ser zarandeada. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que se cumplan los planes del Señor, los propósitos del Señor. De hecho, es parte de su tarea, de su plan, frustrar los planes del Señor. Y ahí observamos en la vida de Epafrodito. Así que, hermanos, no era una persona que no ayudaba, no era una persona que no servía, no era una persona que no colaboraba, no era una persona que no participaba, no era una persona que solo se la pasaba escuchando la palabra, sino ponía por obra ¿qué? La palabra del Señor. Así que, hermanos, debemos de ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Gózate en la palabra. El que no es hospedador, pues ni agua va a invitar, a ese Satanás lo va a tener ahí. 28, por favor, denle lectura del 28 al versículo 30. Ya vamos terminando, hermanos. Veintiocho, hermano, por favor. Así que le envío con mayor solicitud,
para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Timoteo y Epafrodito, dos siervos de estima. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle al hermano Epafrodito de nuevo, se gocen y yo estéis con menos tristeza, se gocen, se alegren, se pongan contentos porque estuvo aquí sirviendo fielmente al Señor y porque le vino lo que le vino. Versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima todos a los que son como Él. Y tened en estima a los que son como Él. ¿Por qué? Todos el 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. No sé si te inspira algo Timoteo, Epafrodito, el apóstol Pablo, pero hermanos, ahí están dos ejemplos. Es decir, que sí se puede, sí podemos, hermanos, amén, llegar a ser siervos de estima. Siervos de estima. ¿Por qué eran de estima? Porque solamente amaban al Señor y amaban su obra, y en ese amor hacia Dios ponían por obra lo que habían recibido del Señor. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo, con alegría, y tener en estima a los que son como Él. ¿No te gustaría, hermano? Amén. A mí me gustaría ser mínimo como alguien, la de la Biblia. Aunque nuestro mayor ejemplo es como el Señor Jesús. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Amén. Pero estos dos personajes, dice la Biblia, que y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida por amor al Señor. ¿Se dan cuenta cómo es que amaban a Dios? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Era muy apreciado, era muy querido. Así que, hermanos, ¿hasta dónde quieres exponerte por amor al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por amor al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por amor al Señor? Timoteo y Epafrodito eran dos siervos de estima. Y estaban ahí apoyando al apóstol Pablo. ¿No te gustaría unirte? Hay mucho que hacer, hermano. Así que disponte a colaborar, disponte a servir, únete al trabajo, intégrate en lo que se está haciendo. Vamos a poner lo que hemos aprendido por obra. Así que, hermanos, Timoteo y Epafrodito, dos siervos de estima. Amén. El Señor te bendiga. Y bueno, a mí me ha parecido la carta a los Filipenses muy interesante, muy bonita, muy edificante. Y bueno, sigamos adelante. No es fácil el camino cristiano, no es fácil el camino de la fe, pero sigamos adelante. Lo observamos en el apóstol Pablo desde prisión y lo observamos también en estos dos personajes que dieron ejemplo y testimonio del Señor. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alienta, nos fortalece, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a tu iglesia, que fortalezcas a cada hermano, a cada hermana, que se integren, que se unan, Señor, en lo que es en la obra, en servirte, Señor, pero principalmente, Padre, en escuchar tu palabra, en regocijarse en su palabra, en escudriñar tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano que siempre, Padre, ama tu palabra, se goza en tu palabra. Y te pido por toda la iglesia, Señor, que tengamos ese interés tan especial por escudriñar tu palabra, Señor, porque es por medio de tu palabra que usted nos dirige, que usted nos guía, que usted nos usa para su gloria, Señor. Es por medio y únicamente, exclusivamente tu palabra la que puede lograr algo en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por este momento. Ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno.
Bueno, aprovechando los anuncios, tenemos, hermanos, el campamento BBDB aquí en la iglesia, ya la siguiente semana. Si tienes, si pones en tu corazón contribuir, es para la obra del Señor, bueno, será de bendición lo que esté a tu alcance, lo que esté en tu disposición. Y también se tiene lo que es el campamento, si quieres apoyar a tu joven para el campamento, diríjanse con la hermana Alma, que es la encargada, junto con el hermano Jesús, de jóvenes, para que nadie se quede, todos puedan asistir al campamento. Siempre es de mucha bendición. Y oremos para que Dios siga obrando en nuestro corazón. Amén. Bueno, sigamos también, hermanos, orando por la misión. Ahí viene de ver la misión de Vicente, ahí viene de ver la misión del kilómetro 31. Bueno, hay otros proyectos también.